Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Hugo Riaño Maltica, pertenezco a la carrera de Ingeniería Electrónica Regional Boyacá, matriculado en el CEAS de Duitama. Soy esposo, abuelo y padre de 2 hijos. Trabajo en una empresa de acero en la cual me desempeño por ser un buen trabajador. Amo mi trabajo, me gusta hacer deporte los fines de semana como es el fútbol. Me gusta viajar y salir de vacaciones con mi familia. Me considero una persona agradable, honesta y muy responsable. A continuación les hablaré sobre el significado de algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo. Un algoritmo puede ser definido como la secuencia ordenada de pasos, sin ambigüedades, que conducen a la solución de problemas dados y puede ser expresado en lenguaje natural, por ejemplo el castellano. Todo algoritmo debe ser preciso, definido y finito. En un algoritmo se debe de considerar 3 pasos. Primero, entrada, que es la información dada al algoritmo. Segundo, proceso, son operaciones o cálculos necesarios para encontrar la solución del problema. Y tercera, la salida, que son las respuestas dadas por el algoritmo o resultados finales de los cálculos. El diagrama de flujo utiliza unos símbolos normalizados, con los pasos del algoritmo escritos en el símbolo adecuado y los símbolos unidos por flechas, denominados líneas de flujo, que indican el orden en que los pasos deben ser ejecutados. Los símbolos principales son inicio y fin del algoritmo, proceso, entrada, salida, decisión y comentario. El pseudocódigo utiliza palabras del lenguaje cotidiano para representar así el conjunto de pasos a seguir. Diferencias de los métodos de representación de algoritmos. Diagrama de flujo. Es la representación gráfica de un algoritmo que indica los pasos que deben realizarse en el computador para producir resultados. Pseudocódigo es el lenguaje de especificación de algoritmos. Diferencia entre algoritmo y pseudocódigo. Algoritmo, método para resolver problemas. Pseudocódigo, lenguaje informal para desarrollar un algoritmo. Similitudes entre algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo. Uno depende del otro para tener una función que pueda ser usada por los hombres o máquinas. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones finitas y claras que nos permiten resolver un problema específico de manera eficaz y siendo preciso y sin ambigüedades en sus instrucciones. Un diagrama de flujo representa gráfica de un algoritmo, lo que facilita su comprensión, edición, posibles cambios dentro de las instrucciones y es de manejo más práctico, ya que dependiendo del tipo de bloque que uses en la representación, este significa el inicio, el fin, la entrada o salida de datos. Un diagrama de flujo no sería muy preciso ni muy fácil de construir sin un algoritmo bien construido. A continuación hablaremos de las fases necesarias para resolver un problema donde se requiere de la lógica de la programación. Análisis previos del problema. Básicamente en este punto o fase se debe recoger todos los requerimientos y especificaciones del problema. Segundo, diseño de algoritmo. Una vez que tenemos claro el problema, después de haber definido todas las entradas y salidas que va a tener el programa, también las tareas a realizar. Es hora de diseñar el algoritmo y que irá de acuerdo a todas las especificaciones anteriores y posteriormente será implementado en un lenguaje de programación para ser ejecutado por las computadoras. Tercero, configuración del entorno de desarrollo y codificación. Esta etapa consiste en transcribir o adaptar el algoritmo a un lenguaje de programación. Se tendrá que adaptar todos los pasos diseñados en el algoritmo con sentencias y sintaxis propias del lenguaje. Compilación y pruebas.
La fase de compilación permitirá detectar errores en tiempo de compilación, ejecución y lógicas, y en el caso de Java se generará uno o varios archivos bytecode que serán ejecutados por la computadora. En esta fase también es necesario realizar pruebas con gran cantidad de datos para encontrar posibles errores y corregirlos. Quinto, documentación y mantenimiento. Por último, se debe tener una documentación de todos los pasos hasta llegar a la solución del problema. A veces es poco tedioso esta fase, pero también es muy importante, ya que muchas veces suceden modificaciones con el paso del tiempo y estas se hacen en algunos casos por otros programadores diferentes a los que lo crearon. Para concluir, les hablaré sobre la importancia de los algoritmos como fundamento en la programación de computadoras. Los algoritmos conllevan a un proceso y un orden de ideas en todos los aspectos, pues cada actividad, por mínima que sea, requiere un orden que se da por medio de los grandes algoritmos que creamos, así sean mentales. La programación es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programación computacionales. El código fuente es escrito en un lenguaje de programación. El propósito de la programación es crear programas que exhiban un comportamiento deseado. El proceso de escribir código requiere frecuentemente conocimientos en varias áreas distintas, además del dominio del lenguaje a utilizar, en algoritmos especializados y lógica normal.